no se habían conectado porque estaban conectados con el partido. Sabemos que lo sufrimos un poquito, pero bueno, nos toca levantarnos y nos toca seguir con toda la fe en alto en la vida. Yo sé que uno se achanta, ¿no? Uno lo siente personal, usted dice, yo estuve ahí en esa cancha, yo sufrí ese penalti. Pero lo cierto es que para esos tragos amargos siempre traemos muy buenas noticias. Y si usted hasta ahora se está conectando, pues le contamos que hoy es martes, ¿no? Y los martes tenemos un espacio también dedicado a la poesía. Y hoy la temática es el amor. El amor, más adelante vamos a estar trayendo otros poemas recomendados, pero detrás de todo esto, pues vamos a hablar del amor ahora desde las tablas, ¿no? Desde lo que conocemos como el cuarto arte. Y le tengo una pregunta, señor Julián. Ok, vamos. Está un poquito difícil. ¿Cómo es? ¿Qué haría si la persona que más ama comienza a olvidar usted quién es? Uy. ¿Qué haría si la persona que más amas, ¿no? empieza a olvidar quién eres? No sé. Es que se me viene a la cabeza una película que se llama Como la primera vez, con Adam Sandler. Uy, no sé. Es que depende también de cómo me está olvidando. Ay. Y bueno, pues, o sea, si olvida lo malo, chévere. Pero ¿qué tal si empieza a olvidar es lo bueno y se va quedando con lo malo? Uy. Ese también es otro escenario, ¿no? Pero no sé, yo creo que trataría de mostrarle su realidad poco a poco con lo que es la relación conmigo, ¿no? Pero es un escenario duro, ¿no? E irlo procesando también, porque el olvido es constante, ¿no? Según la postura en la cual usted me presenta. Pero no sé, es muy duro, y hay que aceptarlo, ¿no? Yo creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? Aceptar esto que está pasando. Y bueno, vamos a responder esa pregunta. Si usted me la preguntó a mí, yo no sé qué decirle, porque creo que es una de las situaciones más difíciles que suceden, ¿no? Y que hoy en día seguramente algunas familias también están atravesando. Y en medio de todo lo que está pasando, pues vamos a hablar de una fiesta muy importante que tiene una compañía teatral que queremos mucho en esta casa, que es la Diva Teatral, y a su lado pues llega esta obra Yarumal, ¿no? Para que usted esté muy pendiente y pueda ir a celebrar este fin de semana. Así que vamos a darle la bienvenida a Sofía Maldonado, a Karen Ardila, a Sofi Sof, ¿no? Que nos están acompañando a esta hora de la tarde, y les vamos a dar un aplauso porque en medio de toda esta fiebre mundialista pues se vinieron, ¿no? Para acá, se pegaron la bienvenida, así que bienvenidas, ¿cómo están? Qué rico tenerlas acá, y por supuesto Sofi Sof, ya habíamos tenido su presencia en este lugar. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, encantada de estar acá compartiendo con los oyentes de la UD. Siempre es hermoso volver donde uno fue feliz. Y básicamente esto es de lo que parte nuestra obra Yarumal, que es una oda a la memoria y a ese vínculo que tenemos tan preciado con nuestra familia y las personas que amamos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar de este pueblo. Este pueblo tiene la tasa más alta de Alzheimer hereditario en todo el mundo y ha sido una muestra muy importante para la investigación de esta enfermedad. Lo que quisimos como propuesta fue traerla a la realidad y también a ese sentimiento del olvido que tenemos como país, no solamente de nuestras raíces o de nuestra familia, sino también de todo lo que vivimos a diario. A veces siento que con la rapidez digital y la inmediatez, muchas veces olvidamos inconscientemente, y esta historia trata sobre volver a ese lugar llamado hogar, donde muchas veces hemos tenido que irnos por X o y también todo lo que dejamos atrás y todas las fibras que nos toca ese olvido pues en nuestra familia, en nuestro hogar. Va a ser una experiencia maravillosa porque tenemos la presencia y la fortuna de tener al grupo de neurociencias de Antioquia, quienes son pioneros en la investigación del Alzheimer, y junto al doctor Francisco Lopera fueron quienes hicieron la mayor cantidad de muestras en pacientes con Alzheimer. Di tú que te toque empezar a olvidar como a los 30 años, esa es la edad en la que las personas de Yarumal empiezan a padecer esta enfermedad, y pues a raíz de eso y a raíz de que la abuela del doctor Francisco Lopera padecía la enfermedad, se inicia este movimiento científico que tuvo un impacto maravilloso pues en todo el mundo.
Sí, ahí de entrada, no, usted ya nos toca muchos puntos claves e importantes de lo que reúne Yarumal, ¿no? No solo el municipio, su historia, sino también lo que vamos a encontrar en las tablas. Pero antes, Karen, también déjeme saludarla. La vi con la lagrimita ahí viendo el partido, pero ya se puso contenta, ¿no? Porque estamos hablando de un trabajo donde usted también ha estado participando y además desde una parte muy bonita, que es esta dirección de sonora, ¿no? Dirección musical que encontramos detrás de la obra. Bienvenida. Gracias, Angie. Sí, con la tusa futbolera, puedo decirlo, pero feliz de estar acá y tener un propósito más grande que es el teatro y promover el teatro acá en Colombia. Estoy muy contenta de ser la productora musical de Yarumal. Yarumal es una historia que lleva creciendo 5 años y asimismo ha crecido en la música también. Bueno, y hablando de todo esto, Sofisof, usted nos hablaba de una investigación clave que se ha hecho detrás de esta obra. De hecho, ustedes toman la decisión de celebrar, ¿no?, un aniversario de toda su trayectoria con Yarumal. ¿Cómo fue la primera entrada a esta obra? ¿Cuál fue ese primer momento? Y cómo fue el detrás de, ¿no? Cómo fue ponerse a investigar, descubrir aún este lugar, quién quizás lo descubrió, cómo reunieron todos los eslabones para crear hoy en día esta obra que además rinde homenaje a lo que ustedes llevan haciendo tantos años. Pero claro que sí, Angie. Nuestro director y dramaturgo, San Juan, un día así de la nada estaba scrolleando redes sociales y se encontró con un artículo de La maldición del pueblo de Yarumal. Antes de la investigación, antes de todos estos hallazgos científicos, se creía que por las personas no ir a la iglesia o no profesar una fe católica, automáticamente empezaban a olvidar, y se conoció comúnmente como la maldición del pueblo. Entonces, aquí en este proceso, nuestro director empezó una investigación y empezó a indagar y le llamó muchísimo la atención, y estaba también escribiendo otra obra simultáneamente, pero esta creo que tenía un propósito y era también visibilizar toda esta labor de no solamente la familia, sino también estos actores como el grupo de neurociencias, como también toda la parte de su misma población, a entender y encaminar cómo vamos a resolver este problema. Y fue cuando nació el Neurobanco. El Neurobanco es el banco de cerebros más grande de toda Latinoamérica y se hizo con el fin de poder comparar las muestras de cerebros sanos con cerebros que padecían la enfermedad, para así empezar a tener una luz y entender por qué se da, cuáles son como las características que hacen que una persona sea más propensa a olvidar que otras. Y pues ha sido un trabajo de mucho reconocimiento que nosotros decidimos visibilizar y también darle cabida a lo científico desde las tablas. No, eso me parece sensacional, y además es que hay veces vemos que lo académico puede estar muy fuera del espacio creativo, ¿no? Como que hay veces vemos que este tipo de investigaciones, este tipo también de avances científicos están muy ligados a otros espacios, pero que no están dentro del arte. Y cuando lo vinculamos, cuando vemos que también los mismos científicos, los mismos cirujanos hacen arte, vemos cómo se van como entretejiendo este tipo de historias y nos ayudan a entender un poco mejor digamos, este lenguaje tan técnico, que hay veces es muy difícil de digerir, y cuando nos toca vivir esa realidad, hay veces sí nos toca entenderlo, pero desde el lado más brusco de la situación, ¿no? Y el arte nos ayuda a amasarlo y nos ayuda a entenderlo como más suavecito, ¿no? Un poco más sutil. Y hablando precisamente del olvido, me hicieron acordar de una película que se llama Little Fish, una película que fue lanzada en el año 2020 y habla sobre una relación hombre y mujer dentro de una pandemia, y la pandemia es pérdida de la realidad, digamos, ¿no? Empiezan a olvidar. Esa es la pandemia. Entonces ellos intentan, dentro de todo, dentro de su amor, que el otro no olvide. Entonces empiezan a olvidar cómo se sirve la leche, por ejemplo, cómo se come, cómo se baña, y al final se olvida del otro. Y todo esto me da esa pregunta de cómo ustedes entienden el olvido. Cómo desde la apuesta teatral entienden que empiezan a olvidar sonidos, por ejemplo, empiezan a olvidar cómo reaccionar con ciertos elementos, por ejemplo el tenedor o un cubierto, y hablando precisamente desde el sonido, cómo lo amenizan, ¿no? Porque cada vez aparece más el silencio. ¿Cómo amenizan esto para que el espectador también se vaya introduciendo en la mente de la persona que olvida?
hablando precisamente de la producción sonora. ¿Cómo sería esto? La música tiene un rol maravilloso en todas las obras. Y en esta obra precisamente ese fue el reto. Hace 5 años solo existía una guitarra y mi voz, nada más. Y a lo largo de estos años se han ido uniendo varios instrumentos que también nos llevan un poco a esa atmósfera, ¿sí? Antioqueña. Se unió el violín, primero que todo, con Hilary Yunda, una gran violinista, y poco a poco fue mutando la música. Y este año se unió Daniel, que es dueño de La Emperatriz, que es un grupo de música muy bello, y unimos poderes y hemos logrado crear sonidos que realmente llegan al corazón y no solo acompañan la historia, sino que la cuentan, y acompañados también por unas maravillosas voces. No se lo pueden perder, de verdad es algo que llega al corazón. Sí, Karen, justamente de lo que nos está hablando, nos dice, bueno, empezamos con una guitarra, con mi voz. Cuando inicia, usted se sienta, ¿cómo se dio ese proceso creativo, ¿no? De darle vida musicalmente hablando a esta historia? Y por ejemplo, con su voz, ¿qué fue lo que buscó transmitir? No sé si hay alguna frase que usted le marcó, una estrofa que usted dijo, esto para mí fue lo que realmente tuvo esa prioridad dentro de la historia. Ajá. Pues principalmente comenzamos a componer la música con los actores, ¿sí? Y a medida que los actores sentían un sentimiento, la íbamos plasmando en guitarra y voz. Y me acuerdo muy bien un pedazo de la historia que es bastante desgarrador, que a mí me hizo mover fibras dentro de mí y a improvisar cosas con mi voz que quedaron para siempre, y esto que desgarré con mi voz ha perdurado estos 5 años, y es un track justo en un punto de la historia muy marcado, que no ha cambiado nada porque sigue siendo muy, muy original y muy íntimo, aunque ya haya guitarra, piano, voces, ese pedazo sigue existiendo. Y ese pedazo que narra, ya que nos dice que es esencial. Bueno, spoiler. Básicamente es un pedazo de la historia donde una de nuestras actrices, que interpretaba a Cristina, que es la hija de la familia Loaiza, llega de estar con unos muchachos de la capital, porque, sí, spoiler, ¿no? Y resulta que le hicieron algo muy malo, y ella llega a su casa y no hay palabra que pueda describir. Y en el mundo del teatro musical, la música entra, no porque sí, entra porque las palabras ya no pueden expresar el sentimiento que hay. Y de ahí nace ese track musical tan desgarrador. Bueno, yo creo que es clave, ¿no? Entender también cómo la música ameniza y acompaña una historia. Y hablando de esto, Sofi Sof, pues conocemos lo que hay detrás de Yarumal, esa investigación, ¿no? Lo que usted nos decía, que por ejemplo yo no conocía, de decirlo, todo lo que se ha venido trabajando, y que además ustedes tienen muy presente, ¿no? Detrás de la obra, detrás de lo que vamos a ver también con todas estas personas que ustedes invitan, expertos en la materia, pero cuando hablamos del Alzheimer encontramos muchas historias, no solo de pareja, sino cuando, por ejemplo, papás, ¿cierto? Abuelos, personas cercanas a nosotros van perdiendo esto, un amigo. ¿Ustedes qué historia es la que deciden plasmar para representar algo tan importante y por qué hacerlo, ¿no? De una investigación tan grande, tomar estos personajes. Uy, Angie, esa pregunta me encanta y me toca la fibra más profunda de mi corazón y de mi alma. Mi papá a sus 89 años tiene Alzheimer, muy crítico. Él a veces no me reconoce, sí tiene una noción de quién soy, pero creo que ese sentimiento universal de querer que esa persona sepa quién soy, de querer que todos los recuerdos vuelvan a su mente, como lo decía Julián al inicio, de no saber qué se queda y qué se va, fue como esa sensación universal. En Yarumal, Darío y Yamile son los padres de Cristina, y quien empieza a olvidar primero es Darío. Entonces, lo que decía Julián está muy al lugar porque no sabe cómo
dónde están las cosas de su casa, en una casa que vivió toda su vida, no sabe cómo se llama su hija, cuántos años tiene su hija, y es ese vínculo de cuidado, yo creo que generacional, de uno relevar el puesto de sus papás o de las personas que lo cuidaron a uno, esa sensación de relevo, la que motiva esta obra, y también esos vínculos tan estrechos que hay en la familia, esa crianza que está tan marcada. Si me lo preguntas, es una obra que a mí me toca muchas fibras. Cuando se inició la primera vez, cuando se estrenó la primera entrega de Yarumal, yo no estaba siendo parte del equipo creativo, no me había sumado, pero a mí esa obra me destrozó la primera vez que la vi, porque yo vi la relación que tenía con mi papá. Entonces yo creo que todas las personas que han cuidado a este ser amado, a sus abuelos, a sus tíos, a sus papás, pues van a verse muy, muy reflejados con lo que nosotros narramos, y es ese lazo familiar que es básicamente inquebrantable, así esté atravesado por el olvido. Es que eso es terrible, ¿no? Y además ver que está ahí, ¿no? Es parte del universo, es parte de lo físico, pero su mente está en otro lado. Y hay una canción que se llama Wish You Were Here, de Pink Floyd, donde habla precisamente de eso. Bueno, bajo otras circunstancias, uno de los amigos más cercanos y pues integrante de la banda pierde la memoria, empieza a perder su ser, y entonces Roger Waters junto a todo su combo hacen esta canción sabiendo que él estaba ahí, y le dicen: oiga, realmente me gustaría que usted estuviera aquí, ojalá esté acá, porque yo lo veo, yo lo siento, pero usted no es. Y me parece realmente desgarrador el entender que el Alzheimer ha bajado los niveles, ya no es problema de la vejez, ¿no? Es problema ahora de todos. Vemos que ahora el uso y la dependencia de lo tecnológico nos está bajando esa forma de entender la memoria. De hecho, si hacemos el paralelo, hace unos 5 o 6 años, tampoco hace mucho, nosotros memorizábamos los números, ¿no? Escasamente se sabe uno de uno, pero porque es llave para poder pasar algún dinero, ¿no? Pero en este momento no tenemos el conocimiento de cómo es el número de la abuela, el número de la mamá, no lo sabemos porque todo depende del celular, y el ejercicio de memoria está muy sesgado. Y hablando precisamente de eso, dentro de toda la puesta escénica, ¿cuál es la invitación para la audiencia, ¿no? Porque estamos hablando de un problema que es real, un problema que es grave, un problema que hay que sensibilizar y también actuar. ¿Cómo ustedes también invitan a esa audiencia, y cuál sería el mensaje que quieren dejar después de que los espectadores asistan? Claro que sí. Todas las personas que alguna vez han cuidado o que han sido cuidados por su ser amado están invitados a ver Yarumal este 10 y 11 de julio en el Teatro La Mama. Tenemos presencia también de un puente con el territorio, que es el Café Reserva Endémica. Nosotros hicimos un convenio con unos caficultores que cuidan el ecosistema y que son un puente vivo a las personas que están totalmente ligadas a su territorio. Vamos a tener café de origen, vamos a tener también un stand con el Grupo de Neurociencias de Antioquia para que conozcan más del Neurobanco y sepan cómo pueden ustedes contribuir a la investigación del Alzheimer, y también tejimos un puente con la Alcaldía de Yarumal para que le envíen mensajes a ese territorio amado y olvidado que tal vez lo vemos muy lejos desde Bogotá, pero sigue vivo, más vivo que nunca, y la invitación es para que vayan con todos sus seres queridos, con sus amigos, con sus primos, mejor dicho, que lleven hasta al amigo y al enemigo, y que llenemos la sala. Voy a llevar a un suizo. Tocó. Nos tocó. Y esa es la invitación, que conectemos con nuestra alma, que pongamos nuestros oídos al maravilloso mundo sonoro de Yarumal y también a todas estas expresiones artísticas que mantienen nuestra ciudad más viva que nunca. Bueno, tenemos entonces una presentación bellísima que tiene un nombre bastante importante a nivel histórico y a nivel de cifras, ¿no? ¿La han presentado allí? ¿Han hablado, por ejemplo, con algunas comunidades o de hecho la población de Yarumal para ver cómo se ven reflejados dentro de la obra? Tuvimos la oportunidad de ir a Yarumal en el 2022. Fue una mirada bastante hermosa, nostálgica. Fue reparar tal vez desde nuestra distancia pues estos tejidos que siguen más vivos que nunca, y entender también que el Yarumal no solamente es el olvido, sino es
una biodiversidad enorme, tienen 2 cuerpos de agua que permiten que 2 aves endémicas sigan nutriendo el ecosistema, que sería el montañerito paisa y el cucarachero paisa, y pues ver que la biodiversidad también está muy presente en este territorio, pues a nosotros nos ha abierto mucho los ojos, pues en esta jungla de concreto que tenemos en Bogotá, a veces pasamos por alto la importancia que tiene dentro del desarrollo de los ecosistemas, y creo que esta puesta en escena es un puente científico, de territorio y artístico que va pues también a revolucionar mucho la manera en la que nos relacionamos con el olvido. Bueno, me parece de verdad de admirar, ¿no?, el trabajo que ustedes están desarrollando con esta obra, porque se van un poquito más allá, ¿no? Y nos presentan también una obra con propósito, una historia que va más allá del entretenimiento y que también busca un poco esa reparación de aquellos que hoy en día atraviesan, ¿no?, esta situación, pero que también nos lleva a concientizar, y además que vamos a encontrar una historia también muy colombiana, ¿no? Que nos va a llevar por emociones a de pronto reírnos un momentico, quizás a luego sentir de cerca esta historia, y lo mejor es que estamos de fiesta, ¿no? 5 años de la diva teatral. ¿Cómo lo celebran, Karen? Y por supuesto también déjenos esa invitación en torno a acompañar el trabajo que ustedes están desarrollando. Lo celebramos haciendo teatro, como siempre. Vamos a tener también una super semana de talleres y cosas muy divertidas y muy planeadas, con todos los integrantes de la diva teatral que se dedican al arte, a diferentes ramificaciones del arte. Hay bailarines, cantantes, actores, y también honrando todo lo que hemos vivido estos 5 años, luchando por sobrevivir, porque somos una compañía que intenta emerger en un mundo donde a veces el teatro no tiene cabida, y también nuestro propósito es hacer verle al mundo que de esto sí se puede vivir y que la gente puede cumplir sus sueños y que sí se puede cambiar el mundo de una forma muy, muy teatral. Quisiera cantarles un poco una canción de la música de Yarumal que es preciosísima. Esta es la canción que canta Yamile a su hija antes de olvidarla. Lo canta al principio y al final. Ay, claro, estamos, ¿sí? Claro que sí, súper expectantes. Muchas gracias. Los micrófonos son suyos. Duérmete, mi niña, ya duérmete. Cuando sueño siento que todo está bien. Ya no siento miedo en el corazón al verte tranquila, mi gran amor. ¡Ay, no! Ya lloré 2 veces gracias. hoy, de verdad, que sí, Karen, qué bonito, ¿no? Porque ahí usted nos mostró en esa estrofa, ¿no?, todo lo que podemos encontrar también en la esencia de lo que es esta obra, y que ya con lo que ustedes nos dicen, uno queda expectante y por supuesto súper agendado para ir. 10 y 11 estamos hablando del Teatro La Mama, ¿cierto? A las 7 de la noche, ¿nos decía? 6 de la tarde. 6 de la tarde, no nos lo podemos perder. Además, una celebración a una compañía teatral que está haciendo las cosas diferentes, ¿no?, que nos muestran esa capacidad de emerger, de salir adelante, de seguir llevando el arte como esa arma transformadora. Estamos un poquito entusiasmados por el partido y vea, ya nos cambiaron el mood, ya nos hicieron llorar por otra cosa, nos dieron fue alegría y esperanza, así que gracias por estar acá y por acompañarnos, y siempre esta será su casa. Muchísimas Muchas gracias a gracias. ustedes. De verdad que siempre es un honor estar acá con ustedes. Y bueno, pues siendo las 6:30